Bien, jóvenes, buenos días con todos. El día de hoy el tema sobre el que trabajaremos son los documentos de la Iglesia, ¿no? Empezamos un poco por definir lo que es la Iglesia, cuerpo de Cristo. La palabra Iglesia significa convocación, designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que, alimentados por el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Cristo, al instituir a los 12 apóstoles, formó una especie de colegio o grupo estable y, eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso frente de este grupo. Tenemos conocimiento por esto que Pedro es el primer papa, el primero que asume ese puesto de relevancia en la religión católica tras el deceso de Jesús, ¿no? Todas las enseñanzas que imparte el magisterio son transmitidas a través de la Iglesia, que usa ciertos documentos oficiales, ya sean pontificios o eclesiales. Bien, empezando con los documentos de la Iglesia, tenemos las cartas, que es un documento escrito por el Papa con algún motivo dirigido a una determinada persona, institución o diócesis. Luego tenemos las cartas encíclicas, que son cartas públicas y formales del Sumo Pontífice, que se dirigen hacia los obispos del mundo entero. En esas encíclicas se proponen enseñar sobre algún tema doctrinal o moral, avivar la devoción, condenar errores, informar a los fieles sobre peligros para la fe procedentes de corrientes culturales y amenazas del gobierno, etc. Esta práctica la inicia el Papa Juan XXIII, debido al peso y la verdad que contienen estas cartas encíclicas. Deben ser aceptadas y obedecidas y respetadas por toda la comunidad católica. Bien, continuando, tenemos la Constitución Apostólica. Esos documentos son la forma más común en la que el Papa ejerce su autoridad petrina. A través de estas, el Papa promulga leyes concernientes a los fieles. Tratan de la mayoría de los asuntos doctrinales, disciplinares y administrativos. Luego tenemos lo que es la exhortación apostólica. Estos documentos generalmente se promulgan después de la reunión de un sínodo de obispos o por otras razones. Son parte del magisterio de la Iglesia. Luego tenemos las cartas apostólicas. Son cartas dirigidas a un grupo específico de personas. Esas también pertenecen al magisterio ordinario. Luego tenemos la bula. La palabra bula viene del latín bulla, que significa esfera metálica. Esto es porque son documentos formales y con autoridad que se redactan en una carta, son emitidas por el Papa y se sellan con una esferita de plomo con su cifra y se dan en la elección de los obispos. El motu proprio. Son documentos papales que contienen las palabras mutu proprio et certa scientia, que significan que muchos documentos son escritos por la iniciativa personal del Santo Padre y con su propia autoridad. Tenemos además los concilios, que la palabra concilio viene del latín concilium. Es una reunión o asamblea que realiza el Papa cuando quiere tomar una decisión que abarca a toda la cristiandad. Puede ser proclamar un dogma, modificar la organización de la Iglesia o condenar una herejía. El Santo Padre decide los temas que serán discutidos en el concilio. Tiene el poder de interrumpir la sesión o trasladarla a una fecha diferente. El trabajo está repartido en varias comisiones antes de ser presentado a la discusión general, y el producto del estudio y reflexión de los temas propuestos por el Papa en estas reuniones es revisado y entregado al pueblo de Dios en documentos ya terminados. Luego tenemos finalmente los documentos latinoamericanos. Los documentos latinoamericanos son documentos conclusivos de las conferencias episcopales latinoamericanas, realizados en un clima de oración. Han tenido como protagonista central al Espíritu Santo, agente principal de toda la evangelización.
En ellos se ha discernido el plan de Dios, se ha dialogado y puesto en común experiencias y propuestas, y se han buscado maneras renovadas de anunciar la buena nueva a todos los hombres. Toda esta amalgama de documentos que ocupa la Iglesia son para de una u otra forma hacer llegar cierta información religiosa a todos los creyentes. Son documentos a tomar en cuenta y que merecen mucho respeto y aceptación por parte de todos los que conformamos la comunidad católica, porque tienen su valor y tienen su significado y su motivo para ser, ¿no? La mayoría de ellos, como hemos visto, son emitidos por el Papa con ciertas finalidades específicas. Bien, este es el tema del día de hoy. Lo trabajaremos más centrado durante la videoconferencia del día de hoy. Y nada, queridos estudiantes, los espero en la videoconferencia.